Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Estamos en el grupo número 28 con el tema lenguaje corporal desde la lección número 11 hasta la lección número 20. A continuación, la lección número 11 de la compañera Amanda. Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Danny Carnegie. Lección 11. La química de la comunicación. El famoso escritor estadounidense Dale Carnegie dijo la siguiente frase refiriéndose a otra forma que no sean las palabras de reconocer la verdadera esencia de la persona. Lenguaje corporal. Vamos a manifestar que el lenguaje corporal, al igual que la palabra, tienen semántica propia. Se refiere que semántica es el significado de los siguientes signos lingüísticos y de sus combinaciones. El signo lingüístico relaciona un significante por parte del signo, es decir, la palabra escuchamos con el concepto o imagen que aparece en nuestra mente. Ejemplo, la palabra burro, que viene a ser el significante, y la imagen o concepto que formamos en nuestra mente sería el significado. Kinesia. Kinesia es una de las tantas formas que utilizamos para transmitir los mensajes. Su origen proviene del término en inglés kinese, en el cual significa movimientos, es decir, que ella estudia los movimientos voluntarios e involuntarios, gestualidades y posturas que utilizan las personas. Por ejemplo, postura, cuerpo, piernas, mirada, laboral, social, íntima, gestos, una mano, dos manos, expresión facial, ojos, boca. Situación, razón directa por la cual se establece una comunicación, por ejemplo, una entrevista de trabajo. También tenemos amigos contando anécdotas de sus vidas. Ambiente, conocida por los factores físicos del entorno. Esto quiere decir el momento preciso que puede realizar una actividad. Por ejemplo, niños en actividad física en el patio de recreo. Proximidad, establecida por la distancia entre las personas. Esto quiere decir distancia entre la maestra y los alumnos y distancia entre alumnos. Guarda estricta relación con la situación y el ambiente. Postura nos indica el grado de relajamiento de la persona. Antes de una entrevista de trabajo, nuestra actitud nos indica que estamos preocupados, nerviosos, pensativos o otros optimistas. Ademanes constituyen las expresiones faciales que pueden ser ilustradores, manipuladores, emblemas. Ilustradores sirve el apoyo para quien expresa sus ideas, pensamientos o proyectos. Ejemplo, político pidiendo el voto de confianza del electorado. Manipuladores. Gestos que interrumpen la conversión, por ejemplo, un reclamo que una madre le hace a su hija. Y emblemas creados bajo costumbres de una sociedad, como por ejemplo, gesto para decir, me llamas por favor. Gracias. A continuación, lección 12. Quien no comprende una mirada, tampoco comprende una larga explicación. Proverbio árabe. La mirada. La mirada está diseñada en dos partes, concepto y definición. Concepto, es la observación visual que se efectúa de algo. También implica una expresión de quien emite, que así habla de diferentes miradas, sean frías o distantes, o también de manifestaciones de las miradas, que son de enojo, tristeza, dolor y amor, y otras miradas de consuelo o en este caso, de protección. Además de esto, nos permite divisar nuestro interior, refleja nuestros sentimientos y emociones, y junto con los gestos que proporcionamos a los demás, el modo de descubrir qué es lo que nos está pasando, aunque a veces no lo manifestamos de manera verbal. Definición. Es aquello que se observa con los ojos, sea de una persona o de un animal. Es decir, es algo distinto a los ojos o a la visión que tiene una relación física o corporal excluyente. Es decir, que cuando hablamos de los ojos o de la visión, hacemos un punto de vista médico, físico o científico. También se podría decir que si bien los ojos definen los rasgos faciales de una persona, como estos pueden ser rojos, azules, cafés, negros. La mirada también se relaciona en mayor grado con la personalidad y no tanto con lo físico. Definición según
el nivel científico. La mirada también puede estudiarse, y esto así es cuando, por ejemplo, se estudia la manera en cuando la persona la utiliza. Suele también creerse que aquellos que no mantienen la mirada mienten. De la misma forma, pues, que mantener la mirada de la otra persona se conversa en el acto o se demuestra un desinterés. Etapas de la mirada. Tenemos 3 tipos de etapas. Logósfera. Esta etapa está dentro de la sociedad teocrática y esto permite que eran las imágenes que correspondían anteriormente a los ídolos, pero no vale por su forma, sino por lo que representa. En esta era se ve la aparición de la escritura a la invención de la imprenta. Esta clase de imágenes están representadas artesanalmente y son percepción del artista de forma natural. La grafósfera, también denominada era del arte, donde la imprenta va desde la imprenta a la televisión de color. Este es el producto de la libertad, se hace sin temores. Es una liberación que tiene la persona para poder expresarse. Es la época del Renacimiento y se desarrolla pues en hojas de libros hasta el siglo XIX que se impregna en imágenes de texto. Es el momento en que surge el gusto al arte. La imagen del arte intenta copiar la realidad, reflejando con esto la realidad percibida. De ahí viene lo que es la videósfera. Es la era de lo visual. Se inicia con el video, nuestras vidas y pasando por la imagen digital al inicio de un mundo virtual. En la era visual, la imagen es solo una imagen, provocando una competencia trascendental y económica suscitada en los años 70, 60, donde la comercialización de los videos de diferentes tipos era la base de la economía para poder, en este caso, enviar a todo el mundo las imágenes, sea cual sea este video. Importancia del contacto visual. El hecho que el contacto visual adquiera una relevancia a nivel comunicativo no es mera casualidad, sino también permite mucho de acuerdo a las interacciones entre el emisor y el receptor. También es importante a la hora de llevar a cabo la conversación, porque debemos aprender a escuchar para poder nosotros expresar nuestras emociones. Además de esto, también es relevante el contacto visual a la hora de establecer y respetar el turno de palabra. Pues si la otra persona está hablando, de repente debemos callar para poder nosotros continuar luego con nuestra explicación. Además de distinguir también distintos tipos de contacto, los más extensos y prolongados, los inquisitivos o por el contrario, a veces los ausentes de contacto visual. Todo esto veremos en este caso en el siguiente apartado, en donde vemos la imagen de acuerdo a lo que se verifica. También es relevante el contacto visual porque a la hora de establecer el turno de la palabra, también nos permite que seamos empáticos con la otra persona y respetando también su derecho a la opinión y quizás a la réplica. Tipos de miradas en psicología. Dentro de los tipos de miradas en psicología tenemos la mirada intensa y prolongada. Este contacto visual prolongado denota tensión en lo que entre el interlocutor quiere transmitir o las acciones del mismo. También suele ir acompañado de un ligero movimiento de cejas, porque esto es demasiado, a veces es demasiado insistente o agresiva la mirada, a veces tratándolo con una manera desafiante. Parpadeo en exceso. Esta acción también puede ser de alto nivel de nervios, denotando inquietud, a veces vergüenza, a veces miedo, a veces resulta pues también los nervios que tenemos cuando queremos expresar algo. Pupilas dilatadas. Esto suelen dilatarse cuando la conversación se ve interesante, fascinante, cuando la otra persona siente atracción por la persona con quien se está comunicando. Esto permite pues que a veces los ojos se nos pongan rojizos y a veces tenemos o tememos vergüenza.
Las miradas esquivadas también son aquellas que ni siquiera tenemos interés en la conversación, en la cual la persona está al frente de nosotros y miran al infinito o se les da lo mismo lo que hablemos. Al final lo importante para ellos es que se termine la conversación e irse. Muchas gracias. El lenguaje corporal engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Se incluyen aquí todas las expresiones no verbales del objeto, la expresión facial, la postura corporal y el movimiento. Iniciamos con una pregunta, una incógnita. ¿Podría existir un momento de mayor tensión emocional en un marco profesional que una entrevista de trabajo? Esa incertidumbre que tenemos del veredicto, que podría inclinar la balanza a nuestro favor, nos aseguramos de tener un resumen curricular completo y ordenado. Somos puntuales, usamos una vestimenta impecable y nos dejamos llevar por los nervios en el momento en que precisamente debemos estar más calmados y en perfecto dominio de la situación. Una de las situaciones que empeoran en estos momentos es el estar sentado. Es uno de los ingredientes que pues, nos permite estar un poco nerviosos al estar sentados ergonómicamente. Sentarse no es un acto particularmente natural y es por ello que estar en esta posición por muchas horas no es beneficiosa para el organismo. Dicho sea de paso, una coartada que nos impide expresar. Muchas personas demuestran una excesiva ansiedad mediante la vibración o agitación constante de las piernas. Esto quiere decir que la forma de sentarnos puede expresar nuestra seguridad o nuestra inseguridad. Pero gran parte de las conversaciones que consideramos importantes se dan en esta postura. De hecho, es muy poco común que nuestro jefe, por ejemplo, si estamos pidiendo trabajo, nos exponga una idea crucial de pie. Lo más seguro es que nos invite a sentarnos, pues de esta manera podremos presentar nuestra total atención. Aquí encontramos dos reglas que debemos respetar siempre. Las piernas deben estar siempre relajadas, pues esto nos va a ayudar a que nosotros mostremos a las demás personas en qué situación nos encontramos. Otra regla es que el calzado no debe mostrar la suela hacia arriba y hacia la persona con quien hablamos. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando estamos sentados? Habrá una manera correcta, aunque no hay una fórmula específica para cada quien. Existen formas de sentarse. Otro punto importante a considerar es la proporción de los manipuladores que podemos desplegar por la ansiedad que nos produce estar sentados de una manera incorrecta. Y pues cuando aprendamos a sentarnos de una manera relajada y confiada, podemos expresarnos mejor y tendremos un mejor dominio sobre la situación. Aquí vemos una imagen donde nos muestran dos personas sentadas de una forma relajada. Continúa mi compañero. Lección número 14. La comunicación. Dentro de lo que nos permite a nosotros como seres humanos comunicarnos, y para llegar a esta lección, pues primeramente nos debemos preguntar por qué nos comunicamos. Realmente, como lo hemos podido ver dentro de este grupo, nos hemos comunicado por una necesidad. La necesidad de poder formar el grupo, contetizarlo y de esa manera poder llegar a exponer lo que se nos había mandado. Siempre cuando hay una comunicación lo hacemos por necesidad, sea para preguntar algo, para adquirir algo, para pedir algo. Es la forma en como nosotros siempre nos comunicamos. Pero, ¿de qué manera podemos comunicarnos asertivamente? ¿O de qué manera podemos tener una comunicación y luego de la comunicación tener resultados? Pues como podemos observar dentro del marco que estamos viendo, hay tres formas de hacerlo. Lo primero es viendo y estudiando al receptor. ¿De qué manera podemos estudiar al receptor? Pues la verdad es que como nosotros queremos comunicarnos y hay una necesidad de por medio, pues debemos entender claro y ver las reacciones que el receptor está teniendo al momento de querer preguntar o al momento de querer pedir algo. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta dentro de esto es que el receptor
es el que también va a llevar el hilo de la conversación. O sea, si el receptor quiere, la conversación puede seguir, pero si el receptor no desea, la conversación va a terminar. Por eso es importante que también pensemos en la manera en cómo nos estamos comunicando hacia el receptor, si es un método de persuadir o de seducir, ya que en este método nosotros, si estamos intentándolo hacer, es la manera en que cada uno o el emisor es el que está llevando el hilo de la conversación. Y para ello también se necesita que, además de estudiar al receptor, pues debemos de ser directos. Entonces, al momento de ser directo con lo que estamos tratando de involucrar, con lo que estamos tratando de pedir, no vamos a redondear en las cosas o vamos a buscar otros temas de conversación, algo que no va a ayudar en la comunicación en sí. Por ejemplo, si hablamos nuevamente del ejemplo que tenemos nosotros aquí, de nuestro grupo, nos hemos comunicado de forma oral y de forma escrita, dentro de los parámetros que que pudimos tener. Dentro de ellos, si nosotros tal vez nos hubiéramos puesto a hablar de otras tareas, de otros temas, hubiera sido imposible que hubiéramos concretado lo que estamos haciendo ahora, que es la exposición, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros seamos directos, ¿sí? Tal día se planificó para poder ejercer la exposición, lo estamos haciendo, y de esta manera, pues, la comunicación va a ser un poco más fluida. Dentro de ello también, algo que nos enseña la comunicación es que tenemos que hacer preguntas abiertas. ¿En qué sentido preguntas abiertas? No solo esperando como respuesta un sí o un no, sino más bien profundizando más en el tema para que de esa manera pues podamos tener una respuesta más concreta. Así. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nosotros podamos tener una comunicación más fluida con las personas? Una de las maneras que nos muestra, de acuerdo con lo que estudiamos, una práctica que podemos hacer es poder iniciar una conversación con una persona extraña o desconocida y tal vez por ahí de una manera disimulada poder grabar la conversación y de esa manera pues cuando la escuchemos podemos corregir tal vez los errores que estemos cometiendo. La lección número 15, el convencimiento. ¿Qué conlleva esta lección? Bueno, realmente para nosotros poder convencer a la persona, o en este caso al receptor, realmente no nos nace de la noche a la mañana. Es un proceso muy largo porque es un don que se adquiere para poder convencer. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con los vendedores ambulantes, con las personas que venden y ofrecen productos. Tienen ese don de poder convencer para que las personas puedan comprar o puedan beneficiarse de ese producto. Para hacerlo debemos de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera que se encuentra ahí, no debemos de ponernos de igual a igual con la persona, porque si nos ponemos de igual a igual, no vamos a estar por así decirlo, superando un poco más lo que es la otra persona. Vamos a sentirnos parejos al momento de hablar y vamos a estar al mismo nivel de esa persona. Más bien nosotros tenemos que mostrar, para poder llegar a convencer a la persona, un grado de experiencia de lo que estamos diciendo o de lo que estamos vendiendo o lo que estamos ofreciendo. Solo de esa manera, con ese grado de experiencia y trayectoria en el campo, ellos van a poder ver una imagen, ¿sí? Una imagen que se va a dar cuenta el receptor y va a entender claramente el mensaje cuando vea este tipo de acción. Experiencia y trayectoria, experiencia y poder de convencimiento. Y esto no quiere decir de que nosotros tengamos una imagen como la de un jefe o la de una persona superior. No, más bien quiere decir que mostremos con hechos y verdades, que mostremos con lo que conocemos, que mostremos de acuerdo con la sapiencia, que mostremos de acuerdo con el conocimiento de que estamos tratando de convencer a la persona. Es la única forma en que nosotros podemos seguir cultivando este don del convencimiento. Así es. Algo que también nos va a ayudar a poder tener el don del conocimiento es mostrar profesionalismo, como ya lo mencionamos. Mostrar profesionalismo quiere decir que debemos de tener una actitud al momento de buscar una solución al problema. Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar con una persona para poderla convencer, estamos mostrándole de que vamos a solucionar su problema, de que vamos a resolver el problema que tiene en sí y que lo que se está ofreciendo es la solución para lo que ellos tienen, para lo que ellos quieren.
Otra de las cosas que también se necesita es tener encanto y lejanía. ¿Qué significan estos dos tipos de cosas? El encanto es la facultad de agradar, más no de empalagar. La manera correcta para poder encantar, por así decirlo, convencer a una persona y no empalagarlo es mediante los gestos de la cara. Por ejemplo, una sonrisa sincera, tal vez una mirada un poco más intensa, que ayuda a la persona a discernir que lo que se está mostrando es completamente seguro. ¿Y a qué se refiere con la lejanía? Esto quiere decir que no debemos estar muy cerca de las personas, ¿sí? Porque eso aparentemente va a tratar como que nos pongamos, que conocemos a la persona o que somos un poco familiares a la persona, y eso va a disminuir o va a ir decayendo lo que estamos tratando de convencer, porque la persona se va a sentir en confianza y no va a tener el mismo impacto al momento de querer ejercer el mensaje que estamos llevando. La última de las intervenciones es la voz. Dentro de este aspecto del convencimiento, la voz es muy fundamental para poder llegar a convencer a las personas. ¿Por qué es fundamental? Porque no debemos estar no debemos hablar demasiados para dar a entender de que queremos apurar a la persona o que queremos ofrecerle algo rápidamente. Tampoco debemos demostrar con nuestra voz, al momento de alzarla, que estamos siendo superior, sino mantener un nivel de voz superficial. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ser personas convincentes al momento de querer llevar un mensaje? Pues debemos de practicar. Pongamos en práctica una conversación con una persona conocida, mostrar mediante los 4 parámetros que ya hemos visto, no estando de igual a igual, hablar con una sonrisa franca, tener un semblante sereno, sin muchas expresiones faciales, también hacer algunos gestos manuales, no tanto porque eso también va a cansar a la persona, y mantener la voz con una velocidad moderada y pronunciar correctamente y articular correctamente las palabras que vamos a mencionar. Lección 16. La empatía. La empatía es la capacidad que tiene una persona percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Por eso es vital para la vida social. Además, consiste en entender a una persona desde un punto de vista en vez de propio o experimentar directamente los sentimientos y percepciones del otro. Característica de una persona empática. Para que una persona sea empática, debe emprender a civilizarse sobre lo que otros sienten. Es decir, como persona empática, es necesario que entiendan los sentimientos de los demás, pero sin hacer sentir obligados a involucrarse a una situación que no tienen que ver con ellos mismos, ya que este rango debe salir de ellos mismos. Una persona empática no debe ser extremista, lo cual quiere decir que no se posicionan en un bando o en otro, sino que intentan buscar respuestas intermedias. Un dato importante. El gesto será terriblemente artificial si no nos acercamos suficientemente a nuestro interés cultural. Nuestro brazo debería doblarse 90 grados para que nos veamos naturales. Podemos incluir una leve inclinación de la cabeza. Lección 17. Distintos estilos de aprendizaje. Sistema de representación visual. El sistema de representación visual tiene ser el sistema de representación dominante en la mayoría de las personas. Ocurre cuando tienden a pensar en imágenes y relacionadas con ideas y conceptos. Sistema de representación auditivo. Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información, siguiendo y rememorando una explicación oral. Sistema de representación kinestésico.
Se trata de aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente el movernos y tocar las cosas. ¿Qué significa cada cuadrante? Visual, creativa. Formarse una imagen mental. Visual. Pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia arriba. Visual. Recuerdo. Trata de renovar las imágenes de algo que ya conoces. Auditiva. Creatividad. Imagina un sonido. Auditiva. Recuerdo. Rememorarás un sonido conocido. Kinestésico. Creatividad. Piensa en las consecuencias de lo que está a punto de decir. Kinestésico. Pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia abajo. Kinestésico. Recuerdo. Rememoras canciones. Gracias. Buenas noches. Mi lección es la número 18. Y esta dice que durante un estudio realizado por Albert Mehrabian, se llegó a la conclusión de que la comunicación es un 7% verbal y un 38% nuestro tono de voz. Y un 55% de gestos. La investigación se realizó observando los rostros de los examinados, que en su mayoría eran mujeres. En sí, esta lección nos habla del paralenguaje. ¿Y qué es el paralenguaje? Es un conjunto de elementos no verbales de la voz, es decir, es la forma que expresamos las palabras. Saber cómo se transmite el contenido emocional y la percepción a través del paralenguaje puede ayudar a cualquiera a mejorar sus habilidades de comunicación. El paralenguaje o tono de voz tiene un papel muy importante. Cuando hablamos, el cerebro funciona de dos formas. La forma que tiene a la mano y la forma que tarda más tiempo y es más difícil expresar. Si realizamos preguntas como ¿cuántos años tienes? O alguna dirección, el proceso no tendría inconveniente en este caso. Pero en otro escenario, si estamos mintiendo o creando algo incierto, nuestro cerebro no tendrá la respuesta, lo cual no podemos expresarnos con fluidez. Cuando escuches a alguien, presta atención a lo que dice y cómo lo dice. Con este tono de voz en diferentes palabras y así sabrás si algo ocurre. En sí, este es mi tema y lo que habla esta lección quiere decir que nos indica a que si nosotros entendemos el tono de voz, podemos tener una mejor comunicación. Muchas gracias. Para transmitir alguna información. Generalmente transmitimos nuestros sentimientos o emociones. Dentro del lenguaje corporal se incluye la entonación vocal. También pueden haber muchos factores ajenos que influyan, como la temperatura, el cansancio o el ruido. Elementos del lenguaje corporal. Gestos de la cara, el contacto visual prolongado, mirar hacia los lados, tocarse la nariz y el tono y volumen de la voz. La unión de todos estos elementos mencionados pueden tener varios significados, tales como la tristeza, la alegría, el desinterés, el nerviosismo, sorpresa y confianza. El lenguaje corporal se relaciona con todas las señales, sean conscientes o inconscientes del cuerpo. Sin embargo, no hay que dejar de lado que no todo lo que expresamos puede ser cierto y debemos saber prestar atención a lo que se nos está transmitiendo
para tener un mejor significado. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de transmitir muchos pensamientos o emociones sin necesidad de utilizar el habla. Fundamentos del lenguaje corporal. Marcel Mauss era un antropólogo francés que fue uno de los impulsadores de la teoría propuesta por Albert Mehrabian, donde Mauss dice que la cultura forma el cuerpo cuando se aplican las técnicas corporales, siendo el medio más importante que tenemos para socializar. El cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural. Dentro de los fundamentos también está la aportación de Mary Douglas, quien fue una antropóloga británica especializada en el simbolismo y los textos bíblicos. Dentro de esto plantea que el cuerpo se debe reconocer como un objeto natural que ha sido moldeado por la presión de las fuerzas sociales, que debe soportar un segundo antes de convertirse en un símbolo de la situación. Gracias.